Buenos días, compañeros y profesora. El tema que nos correspondió es la función cardiovascular. El grupo está conformado por Luisa Fernanda Rocha, Luisa Fernanda Moscoso y quien les habla, Javier Mateo Quijano. Bueno, el índice está compuesto pues por primero introducción, segundo anatomía, tercero histología, cuarto relación con los diferentes sistemas biológicos, quinto importancia, sexto funciones y séptimo conclusiones. Bueno, pues básicamente una breve introducción. Un animal es un ser vivo que puede moverse por sus propios medios, ¿no? Eso lo tenemos muy claro. Entonces, este está compuesto por diferentes sistemas. Uno de ellos es el sistema cardiovascular, el cual se encarga de encauzar y propulsar la sangre para que irrigue todo el cuerpo. Este sistema es el medio por el cual existe una distribución de nutrientes y de oxígeno en el interior del organismo. Además, pues se encarga de transportar a los desechos, que se generan en los distintos procesos metabólicos, haciendo que los mismos se dirijan a los órganos encargados de recolectarlos y, pues posteriormente, eliminarlos. En el caso de los animales, el sistema circulatorio se compone del corazón, de los vasos sanguíneos y de la sangre. Así pues, en el corazón funciona como una bomba que impulsa de forma regular a la sangre, haciendo que la misma recorra todo el cuerpo a través de los vasos, llevando en su recorrido distintos elementos. A continuación, hablaré sobre la anatomía del sistema cardiovascular. Este sistema está formado por el corazón y los vasos sanguíneos, los cuales se dividen en arterias, venas y capilares. Se trata de un sistema de transporte en el que una bomba muscular, o sea, el corazón, proporciona la energía necesaria para mover el contenido. Aquí hacemos referencia a la sangre, en un circuito cerrado de tubos elásticos. Entonces aquí estamos hablando de lo que son los vasos sanguíneos. Ya sabiendo esto, se puede decir en pocas palabras que el corazón y el aparato circulatorio componen el aparato cardiovascular. Aquí podemos observar en esta imagen el circuito doble del sistema cardiovascular en mamíferos. El sistema cardiovascular tiene un doble circuito, uno que irriga los pulmones, que sería esta parte azul, y el otro que irriga el resto del cuerpo, que sería esta parte roja. Ambos tienen su origen y fin en el corazón, el cual es el órgano que se encarga de mantener a la sangre en constante movimiento. Algo importante es que la circulación se divide en circulación mayor y en circulación menor. La circulación mayor es la que se encarga de llevar la sangre arterial, o sea, de llevar esa sangre oxigenada a todo el organismo. La circulación mayor se inicia en el ventrículo izquierdo a través de la arteria aorta y termina con la desembocadura de las venas cavas superior e inferior en la aurícula derecha. Y también encontramos la circulación menor, la cual distribuye la sangre por los pulmones para ser oxigenadas. La presión en su interior es mucho menor que en la circulación mayor debido a que existe mucho menos resistencia. La circulación menor, esta se inicia en el ventrículo derecho, donde la sangre venosa, por acción de la contracción cardíaca, pasa a los pulmones y en los capilares se produce el intercambio gaseoso. Ya sabiendo que el sistema cardiovascular está compuesto por el corazón y los vasos sanguíneos, podemos decir que los vasos sanguíneos son la parte del sistema cardiovascular que lleva sangre a través de las diferentes partes del cuerpo. Hay tres tipos principales de vasos sanguíneos. Primero encontramos lo que son las arterias, como por ejemplo las arterias pulmonares, que son las que llevan la sangre rica en oxígeno desde el corazón al cuerpo. También encontramos los capilares, los cuales son vasos sanguíneos que son muy pequeños y permiten el intercambio de gases, como por ejemplo de oxígeno y de dióxido de carbono, también de agua, nutrientes y productos de desecho hacia y desde la sangre. Y por último tenemos las venas, como por ejemplo las venas pulmonares, que son las que llevan la sangre con poco oxígeno de regreso al corazón. Bueno, como ya lo había mencionado anteriormente, el sistema cardiovascular también está compuesto por el corazón, el cual es el órgano encargado de propulsar la sangre por el sistema circulatorio, aunque es ayudado por los movimientos corporales.
El corazón es un músculo muy fuerte que es capaz de contraerse y también de relajarse rítmicamente durante toda la vida de todos los seres vivos. En mamíferos el corazón consta de 4 cavidades. Entonces primero vamos a encontrar 2 ventrículos que son los que propulsan la sangre. Entonces primero encontramos el ventrículo izquierdo, que es este, y segundo tenemos el ventrículo derecho, que es este. Aquí desde otro ángulo podemos observar el ventrículo derecho y también el ventrículo izquierdo. Además de contar con estos 2 ventrículos, se tienen 2 aurículas, una que recoge la sangre de los pulmones y la otra del resto del cuerpo. Entonces aquí podemos observar la primera aurícula, que es la aurícula izquierda, que es esta, y esta sería la segunda, que es la aurícula derecha, y se sitúa acá. Acá desde otro ángulo también las podemos observar, la aurícula izquierda y la aurícula derecha acá. Hay que resaltar que los ventrículos están separados por un tabique o por un septo interventricular que se encuentra acá. El reflujo de la sangre se evita con las válvulas que se encuentran en las salidas de las diferentes cavidades, como por ejemplo la válvula tricúspide y también la válvula bicúspide. Bueno, en cuanto a la histología, esta es la ciencia morfológica que estudia la estructura microscópica de las células, tejidos y órganos. Bueno, en cuanto al sistema vascular, este está constituido por órganos tubulares que son el corazón, los vasos sanguíneos como arterias, capilares y venas, los cuales estos últimos son de variada constitución histológica y de diferentes calibres y por ende pues de diferentes funciones. El corazón es el órgano encargado de propulsar la sangre por el sistema circulatorio. Está formado principalmente por células musculares estriadas cardíacas, las cuales solo se encuentran en este órgano. Como bien sabemos, consta de 4 cavidades, las cuales son 2 ventrículos y 2 aurículas, donde las aurículas están separadas por un tabique interauricular y los ventrículos por un tabique interventricular. Las paredes de las aurículas y de los ventrículos están formados por 3 capas, que de fuera hacia adentro se denominan epicardio, miocardio y endocardio. El epicardio consta de células mesoteliales y tejido conectivo. El miocardio está formado por las células musculares cardíacas, más algo de tejido conectivo entre ellas. Y el endocardio consiste de una capa de endotelio y tejido conectivo con algunas células musculares lisas. El tabique interventricular está formado por tejido muscular cardíaco que está tapizado en ambas caras por endocardio. Y el tabique intraauricular es más delgado y posee la misma distribución tisular que el interventricular, aunque en algunas zonas es básicamente una estructura fibrosa. Bueno, ya en cuanto a las arterias y a las venas, hay 3 tipos, de arterias y arteriolas. Hay 3 tipos principales de arterias, aunque pues todas conducen sangre, y cada tipo de arteria ejecuta funciones específicas. Y pues por ende se adapta a su estructura histológica. Entonces las arterias se dividen en arterias de gran calibre o elásticas, arterias de mediano o pequeño calibre y arteriolas. Las elásticas, bueno, primero la arteria aquí como podemos ver tenemos sus subdivisiones por túnicas, que es una túnica interna o íntima, la túnica media y la túnica externa o adventicia. Entonces, para las arterias elásticas, estos vasos pertenecen a las arterias de gran calibre como la aorta y la pulmonar, que reciben y conducen sangre a altas presiones. En ellas se distinguen las 3 túnicas ya mencionadas anteriormente. Las arterias mediano o muscular, el componente más abundante de este tipo de arteria es el tejido muscular. Su diámetro suele variar entre 0 y 10 milímetros. El que se parezca a una a otras depende de su diámetro, pero no existe una característica histológica que las diferencie claramente de las elásticas.
Y las arteriolas, a este tipo pertenecen las arterias musculares. Las arterias pequeñas poseen desde 2 hasta 8 capas de músculo liso. Su estructura histológica presenta las mismas 3 túnicas que se observan en el resto de las arterias, como bien se puede ver aquí señalado. Ya en cuanto a venas y a vénulas, tienen la misma estructura histológica que las arterias, pero la túnica media no está tan desarrollada y presenta diámetros más grandes. Las venas se clasifican por su tamaño en venas grandes, medianas y vénulas. Bueno, las venas grandes tienen un tamaño superior a unos 10 milímetros. Su túnica íntima está formada por un endotelio, poco tejido subendotelial y pocas fibras musculares lisas. La túnica media es delgada, con fibras musculares lisas dispuestas perpendicularmente al eje del vaso, y la túnica adventicia es la capa más gruesa de la pared de la vena grande. Esta está formada por tejido conectivo y fibras musculares lisas. Las venas medianas son más pequeñas, con unos 10 milímetros de diámetro. Las 3 túnicas de sus paredes son claramente distinguibles. La túnica íntima presenta endotelio y una capa delgada de tejido conectivo con fibras musculares. La túnica media es más delgada de las arterias medianas y posee varias capas de células musculares lisas. La túnica adventicia es más gruesa que la túnica media y está formada por tejido conectivo. En cuanto a las vénulas, hay 2 tipos de vénulas, las postcapilares y las musculares. Las postcapilares son las que se encargan de recoger la sangre de los capilares. Tienen un diámetro muy pequeño. El endotelio es muy sensible a señales y cambia sus propiedades de adhesión fácilmente, pues para dejar pasar los linfocitos o para la extravasación de suero. Y las musculares se sitúan a continuación de las postcapilares y tienen aproximadamente 1 milímetro de diámetro. Estas sí poseen túnica media formada por una o por 2 capas de células musculares. En cuanto a los capilares, son tubos endoteliales muy finos, de paredes delgadas que se anastomosan y cuya función es la de realizar el intercambio metabólico entre la sangre y los tejidos. A pesar de su delgada pared celular, se distinguen 2 capas que son la interna o íntima, y esta está constituida por el endotelio, la membrana basal y los periocitos o células adventicias. Y la otra capa es la externa, que es de tejido conjuntivo pericapilar. Según las características del endotelio, los capilares se denominan continuos, fenestrados y discontinuos. Los continuos son los capilares más abundantes. En ellos las células de la capa endotelial sellan los espacios intercelulares. Los capilares fenestrados están formados por células endoteliales que presentan canales o pasajes en su citoplasma. Y los capilares discontinuos son poco frecuentes. Sus endotelios no están totalmente sellados, es decir, existen espacios entre las células del endotelio, donde las sustancias y las células pueden difundir libremente. Estos son típicos en el hígado, médula ósea y el vaso. Bueno, función cardiovascular y relación con los diferentes sistemas biológicos. Su relación con el sistema nervioso. La función cardiovascular se puede regular mediante el sistema nervioso autónomo, donde se tienen 2 destinos. El simpático, el cual aumenta la frecuencia cardíaca, y el parasimpático, que por lo contrario disminuye la frecuencia cardíaca. Tanto el simpático como el parasimpático inervan al corazón y los vasos sanguíneos, aunque estos últimos son inervados fundamentalmente por vías simpáticas. El sistema nervioso autónomo puede afectar las funciones del sistema cardiovascular, como por ejemplo el bombeo cardíaco, modificando la frecuencia y la fuerza de las contracciones cardíacas. También puede afectar la redistribución del flujo sanguíneo hacia los tejidos y el control rápido de la presión arterial. El sistema cardiovascular también se regula por medio de la activación de los vasoreceptores, los cuales son receptores de presión situados en las paredes vasculares de las grandes arterias de la circulación mayor. El aumento de presión estira la pared y estimula los vasoreceptores, que envían señales nerviosas hacia el sistema nervioso central
para que desarrollen las correspondientes órdenes o respuestas a través del sistema nervioso autónomo. Bueno, la relación con el sistema digestivo. Estos dos sistemas están muy relacionados. El sistema cardiovascular transporta los nutrientes de los alimentos que ingiere el animal. El proceso por el cual pasan los nutrientes desde el aparato digestivo al cardiovascular se denomina absorción. Para que el sistema digestivo pueda hacer su trabajo, necesita de la sangre y por eso los órganos digestivos, a través de impulsos nerviosos, le envían señales al corazón para que aumente el flujo de sangre. El corazón responde enviando más cantidad de sangre al sistema digestivo. Bueno, función cardiovascular y su relación con el sistema renal. El sistema renal está constituido por un grupo complejo de órganos que en conjunto se encargan de filtrar los residuos de la sangre y de fabricar, almacenar y eliminar la orina. Estos órganos son esenciales para la homeostasis, ya que mantienen el equilibrio hídrico, el equilibrio ácido-básico y la presión arterial. Los riñones regulan el volumen y la composición de la sangre, ayudan a regular la presión sanguínea, sintetizan glucosa y liberan eritropoyetina. Bueno, función cardiovascular y su relación con el sistema respiratorio. El sistema respiratorio funciona estrechamente con el sistema cardiovascular para la captación y eliminación de gases, además de la distribución de energía en el organismo. La unión de ambos sistemas se le conoce como sistema cardiorrespiratorio. Bueno, función cardiovascular y su relación con el sistema linfático. El sistema linfático cumple una función esencial, la cual es transportar el líquido de los tejidos que rodea a las células a la sangre, porque debido a su tamaño no pueden atravesar la pared del vaso sanguíneo. En el siguiente diagrama podemos observar la relación que tiene el sistema cardiovascular con los diferentes sistemas biológicos. Hay que destacar la importancia del sistema cardiovascular porque este sistema realiza en el organismo una función vital, ya que si nuestro sistema cardiovascular o el sistema cardiovascular de cualquier otro animal no se ejecutara correctamente, las células no podrían funcionar de la mejor manera. También porque se asegura de que el flujo de sangre sea constante, lo que le permite a cada célula en el cuerpo tener lo que es el acceso al oxígeno. De la sangre y a través del líquido tisular que se forma en los capilares es que las células obtienen los nutrientes, el oxígeno y también otras sustancias necesarias para el metabolismo celular. Este sistema es de gran importancia porque el sistema cardiovascular está compuesto por vasos sanguíneos y estos son los que suministran oxígeno desde los pulmones a los tejidos de todo el cuerpo a través de la sangre gracias al bombeo del corazón. Ya por último, es de resaltar que el sistema cardiovascular es de gran importancia porque transporta el dióxido de carbono, un producto de desecho, desde todo el cuerpo al corazón y pulmones para finalmente eliminar este dióxido de carbono a través de la respiración. La función principal del sistema cardiovascular es bombear la sangre por todo el cuerpo. Aquí es donde entra el corazón, donde su función principal es la de actuar como la bomba. Entonces lo que hace es empujar la sangre en los vasos sanguíneos. Después, los vasos sanguíneos transportan esta sangre a todas las diferentes partes del cuerpo antes de ser devuelto al corazón para así iniciar lo que es un nuevo ciclo. Otra función importante del sistema cardiovascular es distribuir el oxígeno, también distribuye nutrientes y otras sustancias importantes para las células y los órganos del cuerpo. También el sistema cardiovascular transporta reguladores químicos, tales como las hormonas o sustancias formadas en las glándulas de secreción interna. Bueno,
Como conclusiones tenemos que el sistema cardiovascular está compuesto principalmente por el corazón y los conductos por los que circula la sangre. Este cumple funciones vitales en los diferentes sistemas, tales como la distribución de oxígeno, hormonas y nutrientes a las diferentes partes del cuerpo. En cuanto a la homeostasis, el sistema cardiovascular regula o equilibra la composición química de las células y transporta hormonas. Y pues el sistema nervioso es bastante importante en el sistema cardiovascular, ya que es regulado por medio de este para su funcionamiento normal.